Siembra, el tema que vamos a utilizar, y vamos a hablar un poco hoy, ¿verdad?, del tema que habíamos mencionado, que íbamos a hablar sobre las primicias. Y tengo una pregunta que me surge, es, ¿de dónde salen las primicias y quién las da? ¿De dónde salen las primicias y quién las da? Eso lo vamos a contestar al final, pero usted lo va a tener ahí presente. Amén. Nosotros estamos viendo últimamente, ¿verdad?, los sermones que se dan en diferentes iglesias, y estamos viendo también a través de las redes sociales muchos sermones que están más, que se convierten en motivacionales, que realmente en presentar la palabra de Dios, en presentarnos todo un lado, como que todo es un cuadro que está bien y que va a depender de una sola cosa, cuando realmente es un cúmulo de muchas cosas para que las cosas se den en Dios y para que ocurran. Y a veces escuchamos en ocasiones que no hay un fundamento real para nosotros utilizar una palabra y agarrarnos de ella. Fíjate que nuestra hermana Génesis y el cántico que estaba ahí, Dios proveerá, está hablando precisamente de un evento y basado en un evento donde se habla Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es un evento bíblico que se lo podemos utilizar. Es un momento donde vemos, ¿verdad?, que Abraham, el siervo de Dios, tiene una encomienda de subir al monte Moriah y sacrificar a su hijo. Y todo está muy bien desde una perspectiva y todos los pensamientos que pueden venir sobre una persona cuando se habla de sacrificar a lo más que se quiere. Y sacrificar la promesa, que es otra cosa. Que era el prole, era lo que... Y en el camino, cuando ya están subiendo, que viene Isaac y observa todo y dice: oye, papá, aquí está la leña, está el fuego, o sea, el ambiente está preparado, pero falta algo. Falta el corderito. Falta el corderito para el sacrificio. Y ahí Abraham, el padre de la fe, conocido como el padre de la fe, dice: Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá. Y cuando tú y yo como creyentes sabemos de dónde viene nuestra provisión, se hace más sencillo entender muchas cosas, a diferencia de aquello que se le ha vendido un evangelio de una manera donde todo es, ¿te ves? Y donde tenemos que andar todo por acá arriba y nadie quiere andar como Dios, ¿verdad? A veces comenzamos y Dios nos va a llevar donde Él desee, donde Él quiera. Pero en ese deseo de Dios, para nosotros también está el deseo tuyo y el mío. Y donde tú y yo queremos llegar y donde tú y yo queremos alcanzar. Y una de las cosas que se habla mucho en este tiempo y más al comienzo de año es sobre las primicias. Y yo empecé a buscar sobre este tema porque la realidad es que es un tema un poquito como que tiende más a enfocar a que los cultos de primicia, todo es enfocado a colectar dinero. Y cuando empiezo a buscar y a leer, el dinero no está presente. El dinero no está presente. Sino más bien que están los principios de Dios de dar. Lo primero que yo veo es a un Dios que está dando, a un Dios que provee, a un Dios que está pendiente de la necesidad tuya, la necesidad mía, y Él está dispuesto a cumplir su palabra en nosotros, la de Él. Y es porque cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, porque lo que está aquí es la palabra de Dios,
Y cuando tú y yo practicamos la palabra de Dios, comenzamos a ver cambios en nuestra vida. Comenzamos a ver ajustes en nuestra vida. Y comenzamos a ver cómo toda aquella vida que antes llevábamos, que no tenía un fundamento, no tenía una razón de ser, ahora que estamos enfocados y que vamos a buscar el reino de Dios, las cosas son distintas. Y lo primero que quiero compartir contigo es que hay principios en la palabra que nosotros tenemos que agarrarlos y no soltarlos. Y hacer que esa palabra se haga viva en nosotros. Que no simplemente la leamos, sino que también la practiquemos. Amén. Y en Primera de Juan capítulo 4 verso 7, Primera de Juan capítulo 4 y verso 7, Primera de Juan capítulo 4 verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo primero que estamos viendo ahí, y lo que quiero enfocar es a Dios. Estamos hablando, Dios es amor. Dios ama. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Dios nos ama a todos. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio que a su Hijo, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, estamos viendo que si nosotros practicamos la palabra de Dios, vamos a ir encontrando al Dios verdadero. No al Dios que alguien nos vende, sino al Dios verdadero. Y lo primero que encontramos en Dios es que Dios es un Dios de amor. Y luego es un Dios dadivoso, porque como ama, el que ama da. El que ama se da. El que ama. El que no ama no le importa. Pero el que ama se da. Entonces Cristo, precisamente, si pueden ir conmigo los de allá, Mateo 7:11. En Mateo 7:11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Dios, el Padre tuyo y el Padre mío, y Jesucristo hablándole a aquel grupo de personas que sabía el corazón que tenían. Ahí están los fariseos, estaban los saduceos, estaba toda aquella gente fea que querían crucificar a Jesucristo. Están allí. Y él, mirándolo a los ojos, le dice: ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre no os dará lo que le pidan? Porque Dios está pendiente de que de tu necesidad y de mi necesidad. Y a veces pensamos, cuando no tenemos, que si no tenemos no vamos a recibir. ¿Estás escuchando? Te lo repito. A veces pensamos que cuando no tenemos, porque no tenemos, no vamos a recibir. Mas sin embargo, vemos a Jesucristo también hablando y expresándose, y dice en Mateo 6:26, Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué está diciendo? El Padre la alimenta. Y le añade una pregunta,
Y dice Jesucristo: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No tenemos más valor tú y yo? ¿No tenemos más valor que las aves? Interesante. El valor Akaman Shataman Soy. Aleluya. El valor que tú tienes para Dios y el valor que significa para Dios, que nosotros significamos para Dios, nos lleva a amarnos, aunque no lo merezcamos. Nos lleva a darnos provisión, aunque no lo estemos realmente en acuerdo con Él. Nos lleva a dar la provisión a nosotros. Y no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere hacerlo. Porque Él es un Dios bueno. Y nosotros vamos a encontrar, hablando de este Dios, que si Él tiene unas reglas, que si Él tiene una manera que si tú y yo identificamos unos principios de Dios, podemos entender mejor unas áreas. Que hay personas que todavía no lo han entendido, que hay personas que todavía las cuestionan, que solamente aquellos que hemos vivido esa experiencia, que solamente aquellos que estamos cumpliendo con eso, podemos realmente decir: quizás ese es el pensamiento de esa persona, quizás ese es el análisis que esa persona, pero no lo que le dice la palabra. Y cuando se habla de primicias, está hablando que en el Antiguo Testamento era la primera y mejor parte de la cosecha de cultivos o los productos de la cría de animales. Esas eran las primicias. Ahí no hay dinero envuelto. ¿Dónde está el dinero ahí? No hay dinero. Ahí lo que está hablando es que de lo primero que tú recibiste, de eso que sembraste, por eso es que el tema es siembra, de eso que tú sembraste, de eso que salió y de lo más lindo y lo más bonito, es lo que Dios espera que tú le lleves a Él. Fíjate eso. Fíjate eso. De lo más lindo, lo más bonito que tú coseches, se lo lleve a Dios, a su casa. Para Israel el concepto de primicia significaba poner al Señor en el primer lugar en cada uno de los aspectos del año. ¿Y sabes algo? Tengo agüita por aquí, está bien. Gracias. De hecho, esta de las tuyas, te la cogí prestada. De hecho, cuando nosotros miramos, normalmente las primicias la gente las hace a principio de año. Pero, ¿y qué tú me dices lo que cosechaste a mitad de año? Y lo que ocurrió en el primer quarter, vamos a hablar en términos de negocio. ¿Ah? ¿Y qué ocurrió lo que fue en el tercer quarter? ¿Qué tú hiciste? ¿Y qué pasó con lo que terminó el fin de año? ¿Y eso? ¿O es que en todas las épocas se dan los limones? ¿O en que en todas las épocas se dan las naranjas para los demás países y para aquí la China? ¿O en que los guineos y los plátanos? Hello, ¿me estás entendiendo? O sea, lo que estoy trayendo es que colocan las primicias porque es a principio de año y ahí donde todo el mundo se desborda a hacer algo, pero el resto del año sigue siendo también año de primicia, de yo dar a Dios de eso que Él me está dando, porque ya Él me lo dio. Si no llueve, tengo que estar gastando agua, y aún el agua también se puede ir por la sequía. Así que todo el tiempo dependo de Dios, amén. Dios no solamente nos habla de primicia como aquello que damos,
sino que inclusive Dios en una metáfora utiliza primicia para referirse al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es escogido. Y lo encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y en Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y lo que está hablando aquí Romanos es el apóstol Pablo y se refiere a los gentiles. Y él está diciendo: yo soy el apóstol de los gentiles. Eso es lo que está hablando él. Por lo tanto, si Dios declaró a Israel santo, ahora ustedes que fueron injertados también son santos, que son la masa, que antes no era considerado de esa forma y de esa manera. Pero que quiero traer otro término que se utiliza para primicia, es una metáfora que utiliza el apóstol Pablo, pero también lo utiliza Jeremías, y Jeremías es más directo cuando dice, Jeremías capítulo 2 verso 3, el profeta Jeremías: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Santo, número uno, santo era Israel, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué estaba hablando? Vuelvo otra vez: la protección de Dios. Dios tiene a Israel como sus primicias, y él está diciendo, el profeta Jeremías, que todo el que se iba en contra de Israel eran devorados. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Si lo está diciendo el apóstol Pablo y dice que Israel era la primicia, y aquí Jeremías está diciendo que Israel era la primicia, y que todo lo que venía en contra era devorado, y entonces ahora Pablo dice que la masa vino a ser santa y vino a ser parte de esa primicia. Está diciendo que también el que se vaya en contra de nosotros va a ser devorado. Y el ejemplo lo vimos en ese testimonio. Y yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque habíamos hablado de eso. Hemos hablado de gente que ha estado en la última fila y nos han llamado para que sean los primeros. De un mensaje que hace años Dios nos dio de la bandera. Dios te pone una bandera blanquita para que te identifiquen. Es invisible, nadie la ve, pero al que Dios envió para que te saque de donde tú estás y te ponga donde Él quiere, te va a identificar. Y es interesante el testimonio que trajo nuestra hermana Génesis. ¿Por qué? Porque aparece una persona de la nada, hace un trabajo para ella y se va. Mira lo importante que tú eres para Dios. Mira lo importante, Génesis, que tú eres para Dios. Tú le estás dando el primado a Dios. Y lo dijiste aquí, lo primero es Dios. Tú le das lo primado a Dios y Dios se va a encargar de colocarte y darte. Dios se devoró a la computadora, se devoró al que puso allí que tú no tenías derecho a una beca, se lo devoró, gloria al nombre del Señor, y envió a una persona que se convirtió en un ángel para hacer una función para ti. No llamó más ningún estudiante, no apareció antes ni después, apareció justamente cuando tú estás haciendo fila, eres la última, nadie está detrás de ti y va donde ti. Alguna persona dirá: es una casualidad. Quien no cree en Dios le puede poner los nombres que quiera, pero eso se le llama la provisión de Dios. Porque el que siembra va a cosechar. Porque el que siembra en Dios va a cosechar. Porque el que obra para Dios va a recibir bendición de Dios en su vida y lo va a ver.
Aleluya. Gloria al Señor. Un ejemplo de primicias, de lo primero, de lo recogido, porque en el Antiguo Testamento esa palabra se refiere a los primeros frutos de las cosechas, de todo lo que se criaba. Dios le requería a Israel las primicias de todo. ¿Está escuchando? No era, de esto yo le voy a dar a Dios, pero de eso no. No. De todo. Dios requería las primicias de todo. Lo primero que Dios le entregaba, Dios le daba. De eso primero. Aquí en Puerto Rico, pues, el primer mango, el primer aguacate, la primera china, el primer plátano, que by the way, en el pasado se lo traían el pastor. No se preocupe, no tiene que traerme a mí, usted tráigala a Dios. Pero en el pasado había esa práctica de que lo primero se traía a la iglesia y se compartía. Y a veces el pastor lo recibía y sabía dónde había necesidad y compartía eso con hermanos. Así era como funcionaba. Hace algún tiempo, yo me acuerdo, el hermano Rubén me dijo: pastor, tenga, esta es la primera dichosa que dio el palo de casa. Y la trajo. Así que Dios está hablando de todos los primeros peces, la primera novilla, el primer cerdito, los primeros huevos. Fíjate el término, Dios está hablando, lo primero tú lo vas a llevar a la casa de Dios. No está hablando de dinero, vuelvo y repito. No está hablando de dinero. En resumen, las primicias era lo primero que se recibía como producto de algo y principalmente hacía referencia a los primeros frutos. Y en Génesis capítulo 4, verso 3, donde todavía no existía un requerimiento de Dios, donde todavía no existía que Dios estaba pidiendo algo, en Génesis 4:3 encontramos: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Oye este texto. ¿Trajo qué? Una ofrenda. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo gordo de ellas. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Los primogénitos. Se está estableciendo una diferencia. No está diciendo que Caín trajo de lo primero. Quien trajo de lo primero, ¿quién fue? Abel. Y la palabra en ese verso 4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios recibe ofrendas de dos hermanos, criados con los mismos padres, son de sangre, mas sin embargo hay uno del cual Dios recibe la ofrenda y del otro no me agrada. Y lo vemos. ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque no la trajo de corazón. No la trajo porque él quería. Probablemente en algún punto que no lo dice ahí, él vio a Abel que estaba recogiendo algo para traerle a Dios, y él dijo: yo también lo voy a llevar. Porque cuidado que hay gente que se copia y hacen las cosas porque otro las hace, pero no porque le nace de corazón. Y para Dios las cosas tienen que nacer de corazón. Para Dios las cosas tienen que salir de ti, no porque alguien te lo pidió y te lo exigió, sino porque tú quisiste hacerlo. Si es para Dios, es así. Es tan así que aún en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 4,
Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Por qué Dios miró la ofrenda de Abel y no la de Caín? Mejor, porque vio que él era justo. Ahí está la contestación. Porque vio que Abel era justo y Caín no lo era. De hecho, por eso es que mata posteriormente al hermano, porque una persona que está en esa actitud no puede hacer nada bueno. Y la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios no tenía un requerimiento. Dios no tenía nada escrito. Dios no había dicho, tráiganme las primicias. Pero ya hay un hombre que está cumpliendo con eso. ¿En qué? En agradecimiento a Dios. En agradecimiento. En agradecimiento a Dios. Y Abel es un ejemplo de agradecimiento. De las cosas que nosotros, tú y yo, debemos hacer para Dios. Debemos entender que Dios sigue siendo primero. Y Él sigue queriendo lo mejor. Para que cada uno de nosotros así lo obtengamos también. Dios tiene como si fueran un tipo de códigos que a veces nosotros no lo capturamos. Sí, es la verdad, no lo capturamos. Si para Dios es lo mejor, a veces la gente le da lo mejor en todas las áreas a Dios, según ellos. Pero cuando tú evalúas, busca el tiempo que dedican para Dios y busca el tiempo que dedican para el trabajo, para todo lo demás y el tiempo que están dedicando a Dios. Entonces, se supone que Dios sea primero. Y entonces hay veces que yo tengo que decidir. Si Dios es primero, yo tengo que decidir hacia dónde yo me voy a dirigir, hacia dónde yo voy a ir. Si se va a convertir en una rutina cada invitación de domingo para yo no presenciar el culto, un ejemplo, y me voy con quien me invite. ¿Qué es más importante? Es un ejemplo. Míralo o escucha lo que dice, porque Dios nos quiere bendecir y nos quiere prosperar. En Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué? ¿Habla de dinero? ¿De qué habla? Bienes. ¿Qué son los bienes? Un ejemplo, un vehículo. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios con un vehículo? Pues yo puedo honrar a Dios con un vehículo. Yo estoy en un lugar y hay una necesidad y yo tengo el tiempo para ayudar a esa persona. Pues yo estoy honrando a Dios con que con mis bienes. Puedo llevar a esa persona a una cita médica. Puedo llevar a esa persona hasta su casa. Puedo transportarla hasta el culto con tus bienes. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mis bienes? Puedo invitar a alguien a mi casa a comer, sentarme, hablar, dialogar con mis bienes. ¿Dónde está el dinero ahí? ¿Me está siguiendo? No quiere decir que no esté envuelto, vamos a llegar más adelante, pero lo que quiero es que usted visualice todo lo que conlleva cuando se habla de primicias, que no es lo que muchas veces se vende. Y sé que hay gente que podrán ver el video y van gente que van a criticar y van gente que van a estar en desacuerdo. Pues yo estoy usando los textos bíblicos. Yo estoy usando la palabra de Dios. Fíjate cómo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con lo primero de tus frutos. Si tú haces eso, y ahí es donde entra el código que a veces no leemos. A veces leemos las letras grandes y se nos quedan las chiquitas. Aquí hay letras chiquitas para alguna gente. Sí, hay letras pequeñas. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Mira lo que dice. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Habla
de una bendición producto de yo dar las primicias. De una bendición. Yo cumplo con Dios en esta área y Dios se va a encargar de otra, mía. En Nueva Traducción Viviente, mira cómo lee este texto. Demuéstrale a Dios, demuéstrale, santo. Demuéstrale. O sea, tú y yo tenemos que demostrarle a Dios. No es que Él lo sabe, no es que Él lo sepa, es que yo se lo demuestre. Es que Él quiere ver mi acción. Él quiere ver lo que yo realmente quiero hacer. Y que lo voy a hacer de corazón. Y lo estoy haciendo porque agradezco. Demuéstrale a Dios que para ti Él es el más importante. Wow. Demuéstrale a Dios que para ti Él es el más importante. Dijimos que para los judíos, los israelitas, la primicia era Dios primero. Y aquí en Proverbios, esta traducción demuestra a Dios que para ti es lo más importante. Dale lo que tienes. Y ahora cambia un poco. Y de todo lo que ganes. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. A veces yo me pregunto si Dios debería revisar la Biblia. Y estos son temas que son un poquito, para mí son un poquito escabrosos, no me gusta hablarlo, pero tengo que hacerlo porque si en otros lugares están hablando a principio de año que tú tienes que dar los primicias, pues yo tengo que orientarlos también a ustedes. Darle a Dios de lo que Dios me da, de las ganancias, de lo que yo recibo. De todo lo que ganes. Y hay una realidad. En el pasado estaba el que tenía la finca. ¿Cuántos tienen fincas aquí? ¿Hay alguien que tenga finca? Allá hay alguien. Nadie más. No tenga miedo si yo no le voy a decir que me traiga los guineos y los plátanos. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Que antes la gente vivía, producía, vivía de la tierra. Pero una realidad. Vino lo que se llama la industrialización. Y fue cambiando el sistema. Y ya la gente ya no depende de la tierra, sino que depende de que un salario. Y ahí es donde entra y de todo lo que tú ganes. ¿Por qué? Porque yo no produzco un fruto porque no siembro, pero siembro mi trabajo donde yo estoy. Y de eso que yo siembro, de mi conocimiento que estoy dando en una industria, yo produzco. Y como produzco por lo que yo estoy dando, de eso se supone que yo traiga a Dios. Y ahí entra la primicia. Y ahí sí entraría la parte de lo que es dinero, que no tiene que ver con el otro tema, que es lo que yo dije, que Dios debería hacer un cambio. Porque ahora tú vas a comer y te sientas 2 horas a poner tiempo relax. Tú llegaste, te acomodaron, te dieron el menú. Ya mismo vengo, quédese ahora. Tráeme una sopita. Voy a buscarle ahora la gana a alguien por ahí. Tráeme una sopita. ¿Qué va a tomar? Un agua. Agua. ¿Cómo la quiere? ¿De la casa o? La casa es de la pluma. Y después vuelven donde ti. Ya viene sopita. Y ya sabe lo que va a comer. Y todo eso chévere, te atendieron.
Pero cuando te entregan, abajo hay unos numeritos. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto los números? ¿Ah? ¿Los porcientos de qué? De propina. Que multaron unos cuantos porque estaban obligando a dar las propinas por ahí. Y las propinas antes estaban en ¿cuánto? En 10, 15 y 20. Ahora, si la última vez que yo entré a un sitio empezaron en 18. ¿Y por qué yo digo que Dios debe revisar? Porque Dios se ha quedado con el 10%. Dios se ha quedado con el 10%. Entonces, tú vas a un lugar, te atienden en 2 horas y tú das el 18. Y para darle el 10 a Dios lo piensas. Déjalo ahí. Déjalo ahí que se va a dañar esto. Y Dios lo que te está diciendo es: encárgate de algo que yo me voy a encargar de la otra parte. Mira lo que dice ese verso: dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Y el verso 10 que va junto ahí en Proverbios capítulo 3. Así, eso es bueno que lo busques, lo subrayes y lo escribas. Así nunca, mira la palabra, no dice algunas veces. No, dice: nunca te faltará ni comida ni bebida. Son palabras, no son letras pequeñas, son letras grandes. Y son más grandes que la otra. Porque Dios lo que está diciendo es: si tú me consideras que yo soy importante, dame de lo que tienes, de lo que tú ganes, porque yo me voy a encargar de que nunca, esa palabra es grande, nunca falte nada en tu casa, ni comida ni bebida. Y eso lleva a la mujer aquella que iba a morirse, tú sabes, llega el profeta y le dice: ¿qué tiene? Bueno, yo que tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, pues darme una tortita a mí primero y después tú te encargas lo tuyo. No voy a entrar, ¿verdad? Porque si no, olvídate, no terminamos hoy. Y estamos a mitad de camino. Nunca faltará ni comida ni bebida. Mira ese Dios tan maravilloso. Hay gente que no ha entendido eso todavía. Y buscan todas las excusas habidas y por haber por no dar ni ofrenda ni nada para Dios. Nada. Buscan todas las excusas para no dar nada, cuando Dios lo que quiere es darte. Cuando Dios lo que quiere es cumplir la palabra en tu vida, en tu casa, en tu familia. Eso es lo que quiere hacer Dios. Nunca faltará ni comida ni bebida. Es como Malaquías 3:10: traedme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Simplemente Dios me puso que le leyera eso. Lo que quiero traer es la palabra de Dios. Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios no quiere que nosotros estemos en escasez. Dios no quiere que nosotros estemos pasando necesidades. Pero a veces las cosas vienen porque nosotros mismos, como dijimos la semana pasada, no los buscamos. Porque no leemos las promesas de Dios. No entendemos esos códigos de Dios que están ahí en su palabra. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú sabes qué es eso? Sobreabundar por encima, o sea, sobreabunda. Cuando tú dices: mira para allá,
que muchos negocios hay, de lo mismo, pero los hay, sobreabundan. Por encima de la abundancia. Y Dios está diciendo, practica, que yo me voy a encargar. En la Biblia, en la mayoría de las veces donde encontramos primicias, se refiere a productos agrícolas, productos del campo, de la viña o crianza de animales. Y eso es lo que Dios le comunica en el libro de Proverbios, y está enfocado cuando habla en la versión Reina Valera, tus lagares y rebosarán tu mosto. Pues obviamente los lagares era el lugar donde se pisaba o se prensaba la uva, las aceitunas, la manzana para producir la sidra, el jugo de uva, ¿verdad? El aceite. Y hoy podemos considerar eso como equivalente o transferido al producto de nuestro trabajo y de nuestro salario. Lo que está diciendo, no te va a faltar nada. Hay un punto que considero, pensé o no pensé, quizás lo brinque, lo voy a brincar. Bueno, lo voy a decir rapidito. Hay muchas veces que se habla por ahí que el dinero que tú das lo está dando para el pastor. Quizá en algún otro lugar tú vas y quizás lo estés dando para el pastor. Yo no puedo juzgar en el otro lado. Yo te puedo decir de aquí de la casa. Lo que tú das no lo das para mí. Porque primeramente tú lo traiste para Dios. Lo traiste para cumplir con Dios. Eso es uno. Número dos, aquí hay una junta. Aquí hay tesorero y subtesorero que se encarga de todo eso. Y estamos por darle el informe de todo lo que se ha hecho con el dinero. Y usted puede ver de todo lo que hay aquí en la casa, de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha comprado y todo lo que falta por comprarse. Nada más en equipo de sonido estamos buscando cotizaciones y andan por $20,000 en sonido nada más. A eso le añadimos las cámaras que quisiéramos tener, se mete mucho más. O sea que el dinero que se trae es para que la casa de Dios tenga lo necesario para que tú y yo podamos llevar a cabo todo lo que necesitamos hacer. Y simplemente a veces pensamos que las personas, pues Dios nos las bendice. Pues sí, Dios nos bendice. Y gracias a Dios, Dios me bendijo con mi trabajo cuando estuve trabajando. Y en una ocasión tuve que sacar mi tarjeta y entregársela a una persona que vino y me dijo: oye, qué bueno estás en la iglesia, mira qué carro tiene. Y yo saqué mi tarjeta y le digo: mira, este es mi trabajo, trabajo aquí, este es el producto de ese carro, lo pago yo. Cuando él vio: tú eres gerente de validaciones. Sí. Míralo ahí, te lo dice. Ay, yo no lo sabía, pues que Sí, porque hay veces que las personas pueden ver a alguien en un buen vehículo y pueden pensar muchas cosas, pero no saben lo que ha costado llegar a unas posiciones. Pero la Biblia registra, y lo voy a leer, dije que lo iba a leer rápido: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, tendrían aparte, no tendrían parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová, de la heredad de él comerán. ¿De qué comerán? De las ofrendas dadas a Dios. ¿Qué significa eso? Que las iglesias, si trabajan de forma correcta, de lo que la gente da, de eso sacan una aportación para los pastores. Y es bíblico. Es más, en esta búsqueda yo leí algo que a mí me sorprendió. Porque yo soy de los que, yo estuve como presbítero, estuve en el ejecutivo, y soy de los que cuando un pastor es trasladado a otro lugar, no porque ese pastor llega primero a un sitio, yo le voy a poner un salario como si estuviera empezando nuevo, porque él viene con sus experiencias también. Y me llamó la atención porque en Deuteronomio 18:6 dice, y hablando del levita,
y cuando saliere un levita de alguna de sus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos los hermanos, los levitas. Y le añade, y estuvieran ahí delante de Jehová, igual ración a lo que los otros comerá delante de su patrimonio. En otras palabras, a un israelita le hicieron un traslado y le dice, le vas a pagar igual que los demás. Ese es Dios. Y los levitas, los sacerdotes, no tenían terreno. Los sacerdotes no tenían propiedad, porque dice la palabra, yo seré tu heredad. Dios es la heredad del pastor. Dios es la heredad del sacerdote. Y eso es lo que registra la palabra. Dicho de otra manera, Dios estableció un orden donde la herencia para los sacerdotes era Dios mismo, y de lo que él recibía, de toda la ofrenda, era Dios mismo lo que iba a darle. Hoy, la mayoría no tenemos tierra, no sembramos, tampoco tenemos animales ni graneros, pero obtenemos un salario. Entonces podemos desatar la bendición a través de lo primero recibido como ofrenda en agradecimiento a Dios. Tengo que clarificar algo, porque hay gente que han caído en algo que no es. Yo no doy para recibir. No. Esto no es un intercambio. Yo doy por agradecimiento. Por eso es que están las primicias, están las ofrendas, donde ahí no hay un límite. Tú das según tu corazón ponga. Y doy porque siento darlo. Y por eso utilicé lo que ocurrió en Génesis con Caín y Abel, porque Dios vio con agrado una ofrenda, pero la otra no la vio bien. Y cada vez que tú vas a ofrendar, tú no puedes sentir culpa, tú no puedes sentir, ¿sabes? En ese término no deberías ofrendar. Lo que tú vas a dar, debes darlo de agradecimiento y con gozo y con alegría. Lo que demos para Dios, lo que hagamos para Dios. Ahorita hablamos del vehículo. Pues mira, si vamos a llevar a alguien con gozo, con alegría, no protestando, porque entonces no vale, no sirve, no funciona así. Todo lo que se trae al templo, tus primicias, tus ofrendas, son para Dios. Por eso es que en Ezequiel capítulo 44, verso 30, los primeros frutos maduros, todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes los primeros muestras de cada cosecha de grano y los primeros de harina, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Ese texto es importante, porque dice ahí, lo que tú traigas lo trae a Dios, no es para el hombre de Dios. Lo que tú traigas lo trae para Dios. Y quien te bendice no es el hombre, quien te bendice es Dios. Eso es lo que dice el texto. Y lo traigo, ¿por qué? Porque ahora hay unas corrientes por ahí, y te bendigo, y te bendigo, y te bendigo. Y que hay que traer cosas para el hombre o la mujer de Dios en el altar, el pastor o la pastora, o como se llame, y se desvirtúa la palabra de Dios. Se desvirtúa. Y por eso es importante que entendamos esto, porque Él dice bien claro, presentados al Señor, y el Señor bendiga los hogares de ustedes. Quien va a bendecirte es Dios. Dios es el que nos bendice. Obviamente hay gente que utiliza la palabra, te voy a bendecir. ¿Y cómo me van a bendecir? Te voy a invitar a comer. Está bien, fine, chévere, me invitaste a comer. Te voy a bendecir, ¿qué vas a hacer? Quiero pagarte tal cosa. Pues amén. No hay problema. Ahí tú estás, la persona está bendiciendo a lo otro.
De esa forma lo podemos visualizar. Pero la bendición real proviene de Dios. Y yo decir, yo te bendigo, ok, ¿qué me estás dando? Yo te bendigo, ¿qué me estás dando? Porque el que me da es Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Lo correcto es el cumplimiento con Dios y obtendremos de parte la bendición, provisión. Y recalco esto porque algunos se han quedado en el ambiente que mencioné ahorita. Ahora, hay una bendición sobre las personas que dan. Y esa Dios me la llevó cuando leo, y muchos de ustedes recibieron este versículo en la semana. Segunda de Corintios, que lo leímos, Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo dice ahí? No con tristeza. Hay gente que van contento a dar. Hay otros que van tristes. Caín fue triste. Caín fue triste. Pero Abel fue ¿qué? Con gozo. ¿Me está entendiendo? Fue con gozo. Y aquí Dios me detiene y me lleva en un pensamiento. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Al que da con alegría. Esa misma versión, este mismo texto en la versión de la Nueva Traducción Viviente lee de esta manera: y Dios proveerá con generosidad a todo lo que necesiten. ¿Cómo va a proveer? Generosamente. ¿Y qué generosamente? Bastante. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Se parece al texto que habíamos discutido anterior. Y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo: yo doy, pero Dios me va a dar a mí, no para que yo me llene los bolsillos, no para que yo guarde en el banco, que sí hay que hacerlo, pero que también que comparta con otros. Comparta con otros, comparta con otros. Ayude en la obra. Trabaje en ese ambiente, en esa línea. Eso Dios lo hace. Algunos han escuchado quizás esto, pero el culto de las primicias no debe tener un enfoque de colectar dinero realmente. El enfoque es reconocer de darlo primero a Dios. Eso es el enfoque. Y le doy porque estoy agradecido de Dios. Y lo hago con una conciencia limpia. No porque me obligan. Sí, porque hay sitios que obligan. Es más, ¿sabe lo que hacían en el pasado? Terrible, terrible, terrible. Ponían una tablita y ahí ponían los que daban y los que no daban. Como obligar a la gente a dar. ¿Usted imagina eso? Yo me hubiese ido hacía rato. Hacía rato me hubiese ido del lugar. Lo importante es que veamos la ofrenda que damos. Si vamos a dar, debemos ser generosos. Dios siempre quiere que seamos generosos al dar. Estamos hablando de sembrar.
Y Dios me llevó a ese verso de 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Cuando dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y esto es una metáfora. Pablo está hablando de la iglesia y cómo las iglesias compartían una y le daban, ¿verdad?, ayudaba, pero Dios me lleva. Pablo se sentía orgulloso de ellos y de que cada uno estuviera dando lo que aportaban. Ahora, hay cosas que la gente no está recibiendo y Dios me llevó a esto. Esto es algo que Dios puso en mi mente. A veces pensamos que el enemigo está allá afuera. A veces pensamos que el enemigo son otra gente y no nos evaluamos nosotros mismos. Y cuando pensamos en la palabra, el agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha que pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha que abundante. Y como yo dije que las cosas de Dios eran primero y que Dios es un Dios de amor, si yo siembro amor, ¿qué debo recibir? Amor, ¿verdad? Si yo doy amor a alguien, ¿qué debo recibir? Si yo le brindo amor, en este caso le brindo amor a mi esposa, ¿qué debo recibir? Si la esposa le brinda amor al esposo, ¿qué debería recibir él? Si el padre le brinda amor a su hijo, ¿qué debe recibir del hijo? Estoy sembrando. Oh, gloria a Dios. Si siembro amistad, ¿qué debo recibir? Si siembro paz, ¿qué debo recibir? Paz. Si siembro respeto, ¿qué debo recibir? Si siembro cariño, ¿qué debo recibir? De todo lo que yo siembro, debería recibir ¿qué? Dependiendo cómo siembre. Si siembro poco, voy a recibir poco. Si no siembro nada, no voy a recibir nada. Pero si siembro en abundancia, voy a recibir en abundancia. Entonces, a veces estamos juzgando a las personas, pero no nos estamos mirando a nosotros mismos. Y a veces señalamos: es que mi esposa me trata mal. Es que mi esposo me trata mal. Es que mis hijos me tratan mal. Evalúa qué estás dando. Evaluemos qué estamos dando. Evaluemos. En este tiempo mi esposa ha estado en silla de ruedas, que no puede hacer todo lo que hace de la casa. Tengo que estar más pendiente todavía de ella, de lo que ella necesita. Pero por el hecho de si está así, yo me voy a olvidar y no voy a estar pendiente. O sea, tengo que dar más. Hay una persona enferma en la casa, se supone que tú des más. Alguien afectado de salud, se supone que tú des más.
porque esa persona está afectada de salud. Siembra abundante y vas a obtener una cosecha abundante. Por eso tienes que tener cuidado cuando alguien te va a hablar negativo de alguien. Y cuando, el ejemplo, el esposo o la esposa, ay, que mi esposa así, ay, que mi esposo es asado. Investiga, mira a ver qué está sembrando en la casa. ¿Qué está sembrando? ¿Verdad? Entonces tengo que hacerme una pregunta: ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que se obtenga cosecha o no se obtenga cosecha? ¿De quién es la culpa que se obtenga mucha o poca cosecha? ¿De quién es? Del que siembra. Del que siembra. Eso es lo que dice la palabra, es del que siembra. No culpes a nadie. No. No culpes a nadie. Mira a ver qué está sembrando. Ah, es que el jefe la tiene conmigo. Mira a ver qué está sembrando. Yo sé que hay jefes difíciles, sí, pero mira a ver cómo está sembrando. Sí, los hay. Hay jefes difíciles. Yo los tuve. Lo tuve al punto que me quería despedir, pero despidieron a él. Porque Dios se encargó. Como dijimos ahorita, o sea, Dios se encarga. No a uno, despidieron a dos, después a otro más. Porque Dios se va a encargar de tu enemigo. Pero la parte mía es sembrar. La parte mía es provocar que Dios atienda lo mío, la parte mía. Cuando miramos las primicias, yo le hice una pregunta a Dios. ¿Por qué alguna gente dice que las primicias son del Antiguo Testamento? Porque en el internet usted lo va a ver y va a ver gente con reels y todo. No, eso es del Antiguo Testamento, eso es un invento, eso no debe cumplirse. Igual que los diezmos, ¿verdad? Y sabe que Dios me trajo, me dice, entonces él me preguntó a mí, Dios está demasiado. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué hay gente que dicen que las primicias no deben cumplirse porque eso es del Antiguo Testamento? Y entonces él me pregunta, ¿y los 10 mandamientos se deben cumplir? Pero no pertenecen al Antiguo Testamento. Ese es el problema que tiene la sociedad hoy día. Ese es el problema que tenemos nosotros en nuestra isla hoy día. Que la gente no cumple con la palabra de Dios, no quieren cumplir con los 10 mandamientos y andan matando a diestra y a siniestra. Pero si aprendieran y dijeran, no, espérate, aquí hay un mandamiento que dice no matarás y yo debo obedecer ese mandamiento. Aquí hay otro que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No tendría que estar pensando en cuestiones de género para la escuela. Porque con los 10 mandamientos se escribió y comenzó todo lo que tiene que ver con la democracia romana. Pero no, como el hombre anda inventando y anda en el aire, anda en el espacio. ¿Sabe lo único que me trajo? Y me dice, ¿sabe lo único que no tienes que cumplir? Llevar a sacrificar el animalito, porque ya el sacrificio perfecto lo hizo mi Hijo Jesucristo. Ya ese no tienes que hacerlo. Entramos en un nuevo pacto donde ya yo no tengo que llevar para que mis pecados sean perdonados. Tengo que llevar a un sacrificio, a un animalito o una ofrenda, porque ahora Cristo murió por ti, por mí y en la cruz del Calvario, y a través de Él tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Amén. Dios se lo va a dar, dáselo duro, dáselo fuerte al Señor. Estoy terminando, me deja terminar. Porque es que Dios me sorprendió con algo.
Dios, acuérdense que hay una pregunta que no hemos contestado, ¿verdad? Dijimos al principio, ¿quién es el que debe dar las primicias y quién la da? ¿Se acuerdan? Vamos a eso. Denme un break. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1 al 14, David le presenta al pueblo un plan. El plan es que hay una reconstrucción de templo. Ya Dios le dijo, tú no vas a construir, pero le dice, tu hijo Salomón es quien lo va a hacer. Así es que él cita a todo el pueblo y él dice, hace falta oro, hace falta materiales, hace falta de todo para construir el templo, y yo voy a poner de lo que tengo. Y ahí podemos leer y encontrar que cuando él le dio ese aviso al pueblo, el pueblo se desborda trayendo de todo lo que tenía para la construcción del templo. ¿A dónde venía? Al templo. ¿A dónde se traen las primicias? Al templo. Y preparando todo, trajeron oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas para el templo. Y él ofreció de su propio pecunio, de lo que él tenía guardado, plata. Y todo lo que hizo, lo hizo, y usted lo le dice, por amor a Dios. Volvemos. Lo que hagamos, lo que demos por amor. No porque alguien nos está hostigando. Vengan los de 100, vengan los de esto, los de 50, vengan. Ustedes, si alguien va a una ofrenda, a colectar una ofrenda, usted dé como usted puede dar. Pero no se deje influenciar por esas cosas que a veces ocurren en algunos sitios que motivan a que la gente dé, y después usted se quedó sin comer para la semana. Dios no quiere que eso sea así. Y los líderes y oficiales del pueblo se comprometieron a dar generosamente oro, plata, bronce, hierro y piedras preciosas para el templo. Y el pueblo se alegró al ofrecer sus dones a Dios, y David también. Y llenos de gozo y la grandeza y el poder y la gloria y soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Ahora hay un texto aquí que es el que a mí me puso a analizar y pensar. El que voy a compartir con ustedes. Es Primera de Crónicas, capítulo 29 y verso 14. Mira a ver si lo tienes allá. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Mira la pregunta que se hace David. ¿Quién soy yo? La primera pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Es la pregunta. Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Él se está preguntando. O sea, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para darte estas ofrendas voluntarias? ¿Quiénes somos? Pregúntate quién tú eres. Pregúntate cómo tú y yo nos sentimos. Lo tenemos que preguntarnos. Pero la parte que me voló la cabeza es esa otra que sigue. En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Padre, se acabó el evento. Quien me dio primero fue Dios. Las primicias Dios me las dio a mí para que yo se las entregue en el templo a Él. Wow. Las primicias Dios me las dio. Él es el que da las primicias primero. Antes de que tú traigas primicias a Dios, ya Dios te las dio a ti
para que tú las traigas a su casa. Y a veces la gente pensando si va a dar o no va a dar. Si es que Dios te la dio, le pertenece a Dios. Dios te dio, te la dio primero, te lo hemos recibido de ti. Lo que yo tengo lo tengo porque Dios me lo dio. Mi casa la tengo porque Dios me la dio. Mi carro lo tengo porque Dios me lo dio. Mi trabajo lo tengo porque Dios me lo dio. Mis estudios los tengo porque Dios me los dio. Y todavía estoy pensando si doy o no doy. Y todavía estoy analizando si suelto o no suelto. Oh, gloria al Señor. Si Él me dio primero, si Él me amó primero, si Él se entregó por mí, si Él pagó en la cruz por mí, que yo podría darle que pueda pagarle algo a Él. Dime que tú le puedes dar a Dios que Él no te dio primero. Dime. Ponte en pie, ponte. Ven acá, Emma, ven acá. Ven. Sí. Este habla por las redes, va a hablar aquí también. Déjame ponerme alto, papá, porque tú sabes. Para la par contigo. Cógete ahí un momento. ¿Tú estuviste enfermo? Sí. ¿Por mucho tiempo? 6 meses. 6 meses. ¿Y los médicos te aseguraban? No. ¿Y dónde estás ahora? Cumpliendo mi sueño. ¿Ah? Cumpliendo mi sueño. ¿En un sueño? ¿Cuál es ese sueño? Ser profesional en béisbol. En las grandes ligas, ¿verdad? Sí. Y has estado preparándote para eso. Sí. Y Dios te dio la salud para eso. Sí. O sea, no estamos hablando por hablar. Estamos hablando que un médico no lo aseguraba, que papá y mamá vivieron allá metidos en el hospital. Gracias a Dios. Viva la gloria. Entiéndelo. ¿Usted no cree que Él está agradecido de Dios? ¿Usted no cree que lo que Dios le pida, Él no lo daría? Hay gente que dice, pastor, me cogí infragante de momento. Pues así soy yo. Gracias, te bendiga. Pero Él habla mucho, yo lo he visto hablando por las redes, que no inventé. Estamos hablando de las cosas que Dios hace. Que cuando dijeron no hay, Dios dijo, yo voy a proveer la salud. Yo voy a proveer lo necesario para darle vida a quien algunos dijeron no tiene vida. Viviendo con mangas metido en el pulmón. Que muchos dirían, no vas a poder jugar béisbol más. Pero estás jugando béisbol. Aleluya. Oh, Kaman Shataman Sema. Porque Dios provee. Nosotros simplemente estamos dando de lo que ya Él nos dio. Vamos a estar puestos en pie. La primicia, Dios me la dio ya. Ya me entregó las primicias, Dios me las entregó, Dios me las dio. Y yo estoy recibiendo de lo que doy. Por eso Génesis pudo testificar aquí, porque ella está dando y como ella está dando, Dios le da.
Y así hay muchos más. Si pudiéramos mencionar aquí, a pasar gente aquí al frente, no terminamos. Pero hay una pregunta. ¿Habrá alguien que quiera conocer a este Dios que estamos hablando hoy? Alguien que no ha pactado con Dios, alguien que quiere entregar su vida a Cristo, alguien que quiera reconciliar su vida con Dios. Hoy es una oportunidad que Dios te está dando de que tú le digas: Señor, estoy aquí, estoy dispuesto.